la presentación. Muchas gracias. Inicialmente hay que agradecer a Asmedas por permitirme estar con ustedes la tarde de hoy, a ustedes por quedarse hasta esta hora a escuchar lo que les quiero presentar. Cuando me pidieron que colaborara con algún tipo de conferencia para este evento, me pareció que presentar las nuevas guías del Ministerio era una de las mejores alternativas, teniendo en cuenta la población que asiste a este evento el día de hoy. Las guías del Ministerio, probablemente todos han escuchado, se han dado cuenta que teníamos unas guías que existían desde hace mucho tiempo y que ya era necesario hacer un cambio en ellas. Cuando nos hacemos una referencia como a lo que ha ocurrido y desde cuándo viene todo el desarrollo de la política en salud pública y la política para manejar a los pacientes intoxicados, nos tenemos que ir muy atrás, ¿sí? Hasta la década de los 80, cuando inicialmente empiezan a hablar de que necesitamos no solamente unas políticas adecuadas, sino unas guías y fortalecer unos centros de atención toxicológica para manejar a estos pacientes intoxicados. Porque es indudable que la gran mayoría de los médicos que se encuentran en los diferentes centros rurales, y no solamente rurales, sino en las ciudades, tienen problemas para poder saber cómo manejar a un paciente intoxicado. Es muy frecuente que al médico se le olvide las intoxicaciones, cuando en las universidades tienen toxicología, que es otro de los grandes problemas. Antioquia no tiene ese problema, en todas las facultades de medicina hay toxicología, que es una de las grandes ventajas. Pero si nos vamos para otras partes de Colombia tenemos grandes problemas. Yo lo viví, yo soy de la Universidad de Caldas y a mí en la vida me hablaron de toxicología. Yo vine a ver un paciente intoxicado cuando era interno. El primer accidente ofídico fue el doctor Charry, no sé si alguno lo conoce, el hombre es ofidólogo y fue un día que lo mordió una serpiente que él tenía en su serpentario. ¿Sí? Entonces una cosa loquísima, si esto ocurre en otras partes del país, indudablemente hay una altísima necesidad de crear unos protocolos y unas guías. Hasta antes del 2005 no existía de forma oficial ningún tipo de centro de asesoría toxicológica adecuadamente instaurado, donde se hiciera un seguimiento adecuado de los pacientes. Solamente en el año 2005, por una iniciativa entre la Universidad Nacional, Minsalud y el Consejo Colombiano de Seguridad, se desarrolla ese primer centro de asesoría toxicológica que muchos de ustedes lo deben conocer, que es una línea telefónica que empieza a funcionar las 24 horas, operada por la Universidad Nacional y por la doctora Miriam Gutiérrez. También hay que hacerle reconocimiento a la doctora Miriam, no nos pudo acompañar el día de hoy, quien ha liderado toda la toxicología y toda esta parte de la asesoría toxicológica e incluso las guías previas y las guías actuales. Y nace Cisproquim, siendo entonces este primer centro de asesoría, muchos de ustedes lo han visto en los diferentes empaques y envases de los productos agroquímicos, del hogar y demás, aparece la línea de Cisproquim, porque es este consejo como tal quien crea esta línea. ¿Para qué servía esta línea o para qué sigue sirviendo? Sector productivo, sector hospitalario, policía, defensa civil y la misma comunidad. Cualquier persona puede llamar a Cisproquim. Pero resulta que Cisproquim no nace buscando dar esa asesoría a los médicos específicamente frente a las intoxicaciones. Cisproquim nace obviamente como una necesidad de saber qué sustancias contienen cada uno de los productos agroquímicos, del hogar y demás, y para poder dar una mejor asesoría o al menos que el médico sepa que había. El gran problema que le ocurrió a Cisproquim es que los médicos empezaron a llamar cada vez más y a preguntar, ¿ves que mi paciente se tomó tal cosa? Acaba de tomar, no sé, un producto de Negubón, ¿sí? O acaba de tomar una sustancia que se llama clorpirifos, eso queda. Los hace crecer cada vez más y empezar a tener una gran cantidad de fichas de seguridad, y en la actualidad, sus estadísticas de este año, tienen 152 empresas que están afiliadas a Cisproquim y tienen 18.631 hojas de seguridad. Esto obviamente les da la posibilidad y da una herramienta muy fácil para saber qué sustancia contiene. Si, por ejemplo, llega un paciente al hospital que había tomado Zapolín para matar cucarachas y para matar moscas. Yo la verdad no tenía ni idea que era el Zapolín. Entonces inmediatamente y lastimosamente no decía de una forma adecuada qué contenía. Llamamos y nos dimos cuenta que era una mezcla de piretinas y piretroides. Entonces se crea esa necesidad del personal de salud en saber
qué sustancias tienen, en conocer qué productos son los que tienen las diferentes sustancias de uso agrícola y de uso pecuario. Casos típicos, por ejemplo, como este paciente fue un paciente que atendimos que tomó Paraquat. Entonces, la gran mayoría de los médicos no saben que Gramoxone, Gramoxone, por ejemplo, puede ser Paraquat. Entonces, esta es la asesoría que se puede brindar. Obviamente también los productos de uso doméstico, medicamentos. Es muy frecuente las intoxicaciones accidentales en niños y demás. Y algo que está obviamente cada vez sigue siendo una epidemia, que son las sustancias psicoactivas. Algo que vemos con mucha mayor frecuencia, el consumo, por ejemplo, de heroína, ahorita que está de moda las drogas zombies, todos han escuchado hablar de las drogas zombies, han visto los videos del CAT, ¿sí? Que son sales de baño, o han visto los videos del Cocodril. Entonces existe una gran necesidad de los médicos por saber cómo manejar a los pacientes. Y no solamente de los médicos, de la familia, del personal de atención prehospitalaria y demás. Además, por ejemplo, animales venenosos. Esto es un paciente que atendí el domingo a las 10 de la noche, llegó a la clínica Soma, mordido por una serpiente, sí, una Botros, una talla X. Y si ustedes alcanzan a ver, pues, tiene un gran edema, ¿no? Se hizo 2 torniquetes, se fue para donde el curandero, y el curandero le hizo una cruz, le succionó, ¿sí? Y cuando vio que no mejoraba, sí, le dijo, no, qué pena, usted es el 10. ¿Cómo así? ¿Que el 10? Sí, yo ya salvé a 9, usted es el 10, o sea que usted se muere, entonces le toca irse para donde el médico. Entonces ahí sí sirve el médico, ¿sí? Entonces no lo mandaron, se lo llevaron inicialmente al médico general en el pueblo, y el médico pues no tenía ni idea qué serpiente era. El médico hace una llamada a la línea actual, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, hace una llamada en la línea, lo asesoran, le dicen cómo hacer el tratamiento y nos lo remiten. Entonces, indudablemente tenemos una gran cantidad de sustancias. También los eventos tecnológicos es algo que está ocurriendo cada vez más. Los desastres donde puede haber, por ejemplo, un derramamiento de una sustancia o la liberación de un gas, por ejemplo, gas cianuro, sulfuro, eso también necesita una atención. Y probablemente esta sea la principal razón por la cual nace Cisproquim. Pero como vemos que hay una gran cantidad de necesidades, por eso necesitamos cada vez que ser más. Entonces se da una información, asesoría por personal experto, médico y químico. Eso es lo que inicialmente nace en este primer centro de asesoría toxicológica del país. Y a raíz de eso nace esto, que son las guías para el manejo de las urgencias toxicológicas. Estas eran las guías que estaban vigentes hasta este año, en el 2008. O sea, 3 años después salen estas guías y estuvieron vigentes durante muchísimo tiempo, con todos los problemas que tuvo crear este tipo de guías. La doctora Miriam nos cuenta, cuando estaba haciendo estas primeras guías, que no tenía a quién llamar. Y le tocó coger a los estudiantes, a los internos que estaba rotando, a los de maestría, a los amigos, a algunos de los de acá, toxicólogos de Antioquia, para poder hacer estas guías y sacar adelante este proyecto. Son guías que han sido muy útiles. Es probable que en la gran mayoría de los pueblos y hospitales tengan estas guías, que son las guías antiguas, y con ellas haya manejado muchísimos de los pacientes. Antioquia tiene unas ventajas, obviamente por tener una de las escuelas más antiguas en toxicología, pues que tenemos unos protocolos más propios y demás. Pero estas guías en el resto del país siempre han sido totalmente necesarias. Posteriormente se empieza a ver la necesidad de crear unas líneas de asesoría toxicológica donde no solamente tengamos al químico, sino que tengamos esos médicos expertos en el área de toxicología que puedan dar una asesoría adecuada. Y nace entonces las líneas de asesoría toxicológica del ministerio. Y en esta línea, estos son unos datos para el 2015, empiezan a mirar cuáles son las principales sustancias que generan las intoxicaciones en Colombia. Obviamente sabemos que si vigila, tenemos que hacer un reporte obligatorio, pero esta es la estadística específicamente de la línea del ministerio. Y nos damos cuenta que los medicamentos, plaguicidas, productos del hogar o toxinas, corrosivos, son sustancias que siguen estando presentes. Y miren, por ejemplo, aquí son las intoxicaciones, las 15 principales ingredientes activos implicados. Miren el gran problema que tenemos con el hipoclorito de sodio. Entonces, estas son estadísticas actuales, cada vez se va creciendo mucho más el número de intoxicados. Es algo que nos llama mucho la atención en Colombia porque han aumentado las intoxicaciones. El año pasado tuvimos más de 35.000 intoxicaciones, pero tenemos un subregistro de más del 70%. En Colombia deben haber más de 100.000 intoxicaciones al año, y eso es muy poquito en realidad.
Pero tenemos ya algo de estadística que nos está dando y nos está ayudando a enfocarnos cada vez más. Basado en esto, y miren por ejemplo la mortalidad por paraquat, fue la sustancia de las que la línea de asesoría toxicológica del Ministerio asesoró donde más se murieron pacientes. Con esto, con estas estadísticas y con esta problemática de mortalidad, de morbilidad, de aumento de las intoxicaciones, nace la necesidad de actualizar esas guías. Y actualizarlas no solamente para las nuevas cosas que han salido en los tratamientos, sino para incluir sustancias que no estaban antes contempladas en la guía previa. Y se hace entonces un convenio de cooperación entre el Ministerio de Salud, la OPS y la OMS. ¿Buscando qué? Como les comentaba, actualizar las guías para el manejo de urgencias toxicológicas. Y en esta actualización buscaron entonces la participación de una gran cantidad de profesionales en el área no solamente de la toxicología, sino de la química, de urgencias también, para poder tener un producto adecuado que sirva para el manejo de los pacientes. Buscaron profesionales con alta experiencia clínica y aprovecharon, o se aprovechó, que habían o que tenemos un gran recorrido en esos años, en esos 8 años, desde esas primeras guías, con muchos profesionales que se han graduado en todo este tiempo. No es un texto de toxicología las nuevas guías del Ministerio, no es un texto, no es un libro de texto para irme a leer específicamente el tema, hacer una revisión de tema, no. Es una guía que me va a apoyar. Muy importante y es probablemente algo que vamos a mejorar o que pensamos mejorar con el tiempo, no es una guía basada en la evidencia. Yo sé que me van a decir, ay, pero es que lo que está de moda ahorita son las guías basadas en la evidencia, ¿cierto? Yo participo en muchas de las guías del IETS en este momento, probablemente todos conocen el IETS. Yo participo de ellas. Pero resulta que para estas guías de manejo de las emergencias toxicológicas todavía necesitamos más cositas para poder hacer una guía basada en la evidencia. En toxicología es un poco difícil hacer guías basadas en la evidencia, probablemente en endocrino es un poco más fácil, pero es que en tóxico es difícil decirle al paciente, usted me cae bien y usted me cae mal, vamos a hacer un estudio, ¿sí? A usted le voy a dar paraquat y a usted también, y a usted le voy a dar tierra de Fuller y a usted no. Y hacemos una guía basada en la evidencia, ¿cierto? Muy maluco, ¿sí? Entonces eso ya no se puede hacer, entonces probablemente la evidencia en ciertos aspectos de toxicología todavía nos quedamos un poco cortos, obviamente hay otros aspectos de la toxicología donde sí podemos tener gran evidencia. Y nacen entonces esta iniciativa buscando tener unas guías de manejo que nos van a dar unas pautas para el tratamiento y el comité editorial lo deja muy claro en las guías. Es el médico en su ejercicio y teniendo el paciente al frente quien determina cómo va a hacer el tratamiento. Las guías son una pauta. Ayuda a que el médico se pueda enfocar mucho más, que se acuerde cuál era el tratamiento, cómo hacerlo e indudablemente a dónde enviar el paciente. También fue una gran experiencia para intercambiar conocimiento entre los diferentes toxicólogos y personas que se ocupan de la toxicología en el país, porque como van a ver las guías del Ministerio no solamente fueron escritas por los toxicólogos clínicos, a pesar que tuvimos un convenio con la Asociación de Toxicología Clínica Colombiana y participamos muchos de los toxicólogos clínicos del país en la creación, pero también toxicólogos básicos, o sea, de la maestría de toxicología de la Universidad Nacional, de la Universidad de Cartagena, hacen parte de estas guías y muchas de las personas que escribieron las guías previas, que tienen una alta experiencia en la toxicología durante muchísimos años, pero que no tienen pues la formación, por decir así, de grado en toxicología. Se planteó a los autores tener este esquema, y es un esquema donde hablamos de generalidades, farmacocinética o toxicocinética, mecanismo de acción, manifestaciones clínicas, diagnóstico y ayudas diagnósticas relevantes, diagnóstico diferencial, tratamiento, y ahí es muy importante el tratamiento de soporte y ya medidas avanzadas, están en cada una de las guías contempladas, recomendaciones de seguimiento y algo que no existía en las guías previas, son criterios para enviar al paciente, no solamente remitirlo, sino para remitirlo, por ejemplo, a unidad de cuidado intensivo.
y obviamente las referencias bibliográficas. Este fue el esquema que se siguió, que seguimos con los autores, y así se ven las nuevas guías para el manejo de las emergencias toxicológicas, publicadas de este año, 2017, tiene su ICBN, como cualquier libro de publicación. Algo muy interesante fue que el 30 de junio salen las guías. Al otro día, a las 3 de la mañana, ya estaba en redes sociales. Ya estaba por WhatsApp, ya se habían enviado las guías, ya estaban en Facebook, ya estaban en Twitter, ya estaban en todos lados. Entonces el conocimiento y cómo se esparce el conocimiento en la actualidad y con estas guías es impresionante la acogida que hemos tenido. A los pocos días estuvimos en Perú, en el Congreso Latinoamericano de Toxicología, y me llamó la atención que toxicólogos de Argentina, de Chile, de Perú, de Nicaragua, de México, de todas partes ya conocían las guías. Y no habían pasado 15 días. Entonces el conocimiento se expande y se esparce por todas partes. Ha sido un trabajo muy arduo. Temas nuevos, y tenemos aquí la parte inicial, una parte de introducción donde se habla de un sueño, que es Renato, que es la Red Nacional de Toxicología. Pues sigo diciendo que es un sueño porque se está creando cada vez, se hace más tangible. Ya hay diferentes centros de asesoría toxicológica, es muy importante. Iniciamos con uno y en la actualidad pues ya tenemos en Antioquia, está Ciemto, probablemente muchos de ustedes han escuchado hablar de Ciemto, que es de la Universidad de Antioquia. Está Citoxboy en Boyacá, está el Centro de Asesoría Toxicológica del Ministerio y está también el Centro de Asesoría Toxicológica de Cartagena. Bueno, y tenemos entonces unas generalidades, donde incluimos temas previos que no pueden faltar como manejo inicial del paciente intoxicado, pero tenemos unos temas nuevos. Cambios electrocardiográficos en el paciente intoxicado. Ustedes saben que el electro para el toxicólogo, no hay toxicólogo que no viva obsesionado con el electrocardiograma, todos viven obsesionados, o vivimos, sino que lo digan mis estudiantes, que por ahí había varios ya. Alteraciones hidroelectrolíticas y ácido base, secuencia de intubación y uso de vasopresores en el paciente intoxicado. Entonces son temas diferentes que aparecen. Dentro de los plaguicidas, seguimos con los plaguicidas clásicos que nos generan la gran mayoría de las intoxicaciones en Colombia, obviamente los organofosforados que no pueden faltar, pero tenemos o incluimos neonicotinoides, que es una sustancia que está generando grandes alertas en el mundo y que hasta hace pocos años, más o menos 4 años, casi nadie hablaba de neonicotinoides, y que ya tenemos una gran cantidad de pacientes que llegan intoxicados por este tipo de sustancia. Entonces tenemos una herramienta para los médicos, sepan cómo manejar este tipo de intoxicación. Y en medicamentos, obviamente los tricíclicos no pueden faltar, obviamente el acetaminofén no puede faltar, con las nuevas recomendaciones de tratamiento y nuevos esquemas de manejo frente al manejo de cada una de estas intoxicaciones, e incluimos algunos diferentes. Tenemos, por ejemplo, los antipsicóticos, que en la guía previa nos teníamos, los inhibidores de la ECA, las metilsactinas y metrotexate. Estamos viendo cada vez más intoxicaciones por antifolatos, como el metrotexate. Recuerde que la gente se intoxica con lo que tiene a la mano. Y si usted a la mano tiene Neguón, toma Neguón, pero si tiene metrotexate, toma metrotexate. O un paciente que recibí la semana pasada que tenía ácido fólico y se tomó 200 tabletas de ácido fólico, pues siquiera no le iba a pasar absolutamente nada. Esto es uno de los grandes, digamos así, fuertes de esta guía. Tenemos un gran problema con las sustancias de abuso. Gravísimo. Es una pandemia. Le dimos muy duro, muy fuerte a las sustancias de abuso en estas nuevas guías. Intoxicación por cocaína, intoxicación por heroína, pero tenemos los síndromes de abstinencia, que probablemente son una de las causas más frecuentes de consulta en toxicología. No hay día en el hospital que a mí no me llegue un paciente con síndrome de abstinencia al alcohol, no hay día, todos los días llegan. No hay día que no me llegue paciente con síndrome de abstinencia a cannabis. Muy importante, y por ejemplo estoy viendo al menos 4 veces a la semana pacientes neonatos con síndrome de abstinencia neonatal. Por eso lo incluimos también en la guía. Y algo que a mí me llamó muchísimo la atención cuando estábamos revisando las guías antiguas, en Colombia no había un protocolo de cómo manejar un paciente body packer, una mula, un paciente que es un correo humano. Aquí no había cómo manejarlo, todo el mundo tenía una experiencia, no, pues es que yo le hice esto, yo hice aquello, no sé qué. Pues dentro de estas guías incluimos el manejo del paciente body packer, que me parece un avance muy importante. Era ilógico que en Colombia no tuviéramos
un protocolo, una guía de cómo manejar este tipo de pacientes. Muy importante, paciente con patología mental y consumo de sustancias psicoactivas, hipnótico sedante, abordaje y manejo del paciente intoxicado con sustancias delictivas. No teníamos una guía específica de cómo manejar un paciente que le dieron escopolamina o que le dieron burundanga. Pues tenemos entonces unas guías que nos hablan específicamente de estas áreas. Y obviamente otras sustancias donde incluimos formaldehído, seguimos teniendo los metales, mercurio, plomo, arsénico, fósforo blanco, grandes problemas con el fósforo blanco, especialmente en los niños. Seguimos viendo intoxicaciones por niños que comen los totes, ¿sí? O la pólvora, que supuestamente en muchas partes está prohibido, pero seguimos viendo este tipo de problemas. Ya tenemos entonces unas guías cómo manejarlos. Y en la parte de toxinología, seguimos con el accidente ofídico, incluso esto lo revisamos hace un poco para acomodar unos criterios y tener una guía mucho más clara, porque en esta guía incluimos cuáles son los criterios para revalorar y poner nuevamente o cambiar el esquema terapéutico del antiveneno, que es muy importante y que no estaba escrito en ningún lado. En esta guía lo incluimos. Cuándo reevaluar al paciente, cuándo poner nueva dosis de antiveneno o cuándo ajustar el tratamiento, que era algo un poco, digamos, ambiguo, ya lo tenemos claro. Y tenemos, por ejemplo, un tema que es muy interesante, que es la intoxicación por hongos e incluso, por ejemplo, la intoxicación por ciguatoxina. Que la ciguatoxina probablemente aquí en Antioquia no es tan frecuente, pero en la costa, el que se va y come sierra y empieza con no solamente la diarrea, sino la neuropatía. Esta guía nos la hizo uno de los toxicólogos de Cartagena, que tiene una amplia experiencia en el manejo de estos pacientes. También, muy importante, hazmat o MATPEL, materiales peligrosos. Indudablemente estamos avanzando, estamos teniendo mayor posibilidad de exposición a este tipo de sustancias y tenemos entonces ya una guía que nos habla de cómo abordar al paciente que tuvo un contacto con una sustancia peligrosa y cómo llegar al área y cómo llegar a ese sitio para poder hacer un abordaje adecuado del paciente. Normatividad en accidente laboral tampoco estaba y obviamente se habla de cómo hacer la notificación al CIVIGILA porque es uno de los grandes problemas que tenemos. Como les comentaba, muy importante la experiencia de todos los otros colegas, de todos los otros toxicólogos. Seguimos siendo muy poquitos, ¿sí? En Colombia somos muy poquitos toxicólogos, graduados somos 62 en este momento, y no damos abasto por todo el país. Es un problema que tenemos, pero la idea es que cada vez nos estamos ampliando más. La gran mayoría estamos en Antioquia, en Cundinamarca, Valle del Cauca, y cada vez estamos viendo que el manejo del paciente es mucho mejor. Hay una mayor conciencia del médico frente al tratamiento del paciente intoxicado. Mensaje típico de toxicólogo: recuerden que el paciente intoxicado, el 90% de los que se intoxican en un intento de autolisis, a las 48 horas ya no se quieren morir. Y es difícil para el personal de salud atender un paciente que va en contra de todo lo que el personal de la salud quiere, que es la vida. Pero tiene que pensar, es que ese paciente a las 48 horas ya no se quiere morir. Ese paciente tiene hijos, ese paciente tiene una familia, y por algún motivo le dio por tomarse algo, y necesita una atención tan buena, tan adecuada, que no le pase nada, que la complicación sea lo menos posible, que el paciente se recupere y que pueda continuar con su vida. Ese fue el ánimo para hacer esas guías, para actualizar esas guías, pensando en esos pacientes. Como les comentaba, contamos con la participación de la asociación, un esfuerzo muy grande de los miembros de la asociación y de otras personas que también hacen parte de las diferentes universidades, no solamente en Antioquia, en Bogotá, Cartagena, Valle del Cauca. Los centros de seguridad toxicológica también nos acompañaron en la creación de estas guías. Medicina legal también nos acompañó, muy importante el acompañamiento de medicina legal. Tenemos como nuevos retos o como metas fortalecer los diferentes centros de asesoría toxicológica en el país. En este momento, por norma, todo departamento debería tener un centro de asesoría toxicológica. Y solamente logramos tener en 5 partes del país, en 5 departamentos. Todos los departamentos deberían tener, por normatividad. En eso estamos trabajando. Queremos que no se intoxiquen los pacientes, que si se intoxican les vaya lo mejor posible, que se compliquen lo menos.
y que el tratamiento sea lo más adecuado y que los médicos no se enreden, que no demanden a los médicos por un tratamiento inadecuado, que tengan las herramientas suficientes para manejar ese paciente, para afrontarlo y hacerlo de la mejor manera. En las memorias les va a quedar que es el link para que bajen las memorias no es, la guía, lo pueden bajar del link, es de la página del ministerio, o también lo pueden encontrar en la página de la asociación, www.toxicologiacc.org.co. Esto es la publicidad del Congreso que ya pasó, fue la semana pasada, nos fue muy bien, gracias a Dios. También pueden encontrar aquí las memorias de los congresos y las guías, muy importante, difúndanlas, es para ustedes, para todos, estudiantes de medicina, médicos rurales, todo el mundo puede mirar estas guías y se puede apoyar en ellas. Una de las cosas más bonitas de la toxicología, la toxicología permite una cosa, que si uno no sabe, llame a un amigo. Les dejo mi número, mi correo electrónico, lo que necesiten con el mayor de los gustos, me pueden contactar, me pueden mandar un correo, me pueden llamar, yo no tengo ningún problema. Nunca apago el teléfono y contesto a cualquier hora.